Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero que muy bien en el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Johnny News. Ya se conoce el peso de los videojuegos de Nintendo Switch 2. Nintendo Switch 2 es una consola que cuenta con 256 GB de almacenamiento interno. La verdad es que me parece ridículo que en estos tiempos se ponga a la venta una consola con tan poca cantidad de almacenamiento, lo que quiere decir que inmediatamente compremos la consola hay que comprar almacenamiento extra. Un almacenamiento extra que es más caro de lo normal. Estamos hablando de tarjetas SD Express que normalmente son muy caras. Entonces, esta cantidad de almacenamiento que tiene Nintendo Switch 2 es la cantidad que debió tener Nintendo Switch 256 GB. En esta ocasión con la Switch 2 tenemos 256 GB y debió ser 512 como mínimo. Estamos pagando $500 por una consola con el videojuego de Mario Kart. Inmediatamente compremos la consola, la verdad es que nos va a quedar unos 200 GB de almacenamiento interno. Y si nos ponemos a pensar y le vamos a hacer buen tiempo a la consola, descargando videojuegos, descargando demos, descargando aplicaciones, la verdad es que esa cantidad de almacenamiento se va a llenar más pronto que tarde. Sobre todo si tenemos en cuenta que muchos videojuegos AAA de las grandes empresas terceras estarán lanzando sus videojuegos en Nintendo Switch 2, por lo que si compramos esos videojuegos en formato digital, la verdad es que el almacenamiento de Nintendo Switch 2 no nos va a durar absolutamente nada, ni siquiera un mes. Es triste esto, pero lo mejor que pueden hacer todos ustedes es comprar almacenamiento extra, 1 TB o 2 TB. La verdad es que se nos va a ir un dinero bastante fuerte, porque si nos ponemos a pensar el precio de la consola, el mando Pro, la cámara si tú la quieres, los accesorios, el mando de GameCube, se nos va a ir un dinero bastante fuerte al comprar Nintendo Switch 2. Entonces, si agregamos el almacenamiento extra de 1 TB que compremos o de 2 TB, la verdad es que se nos va a ir más de $1000. Y yo eso es lo que voy a hacer. No quiero dolores de cabeza, no quiero mortificarme. Inmediatamente compre Nintendo Switch 2, ese almacenamiento extra lo tendré que comprar. El almacenamiento de los videojuegos de Nintendo Switch 2 se conoce gracias a la versión japonesa de My Nintendo Store, quien ha revelado el precio de los primeros juegos de la consola. Como ya les mencioné, Nintendo Switch 2 cuenta con 256 GB, pero Mario Kart World Tour ya nos va a ocupar 23,4. El juego de Donkey Kong cuenta con un peso de solamente 10 GB. Me parece muy extraño que un videojuego 3D, un videojuego amplio como se ve que es, este videojuego de Donkey Kong solamente pese 10 GB. Sin duda Nintendo hizo un buen trabajo con la compresión de este videojuego. Otros videojuegos de Nintendo como Super Mario Party Jamboree pesa 7,7 y también el videojuego de Kirby y las Arenas Olvidadas 5,7 GB en su versión Nintendo Switch 2 Edition. Como están viendo, los videojuegos de Nintendo propios sí van a tener una cantidad de gigas razonable, una cantidad de gigas bastante buena, pero el detalle es las terceras compañías que quizás no tengan una compresión de sus videojuegos tan grande o tan amplia como la tiene Nintendo. Para ponerles un ejemplo, Cyberpunk 2077, un videojuego gráficamente espectacular, de los mejores videojuegos que tenemos en esta novena generación de consolas, pesa 64 GB. Lo bueno es que si compramos el videojuego en su versión física no tendremos que descargar archivos extra ni nada por el estilo, pero si por si acaso lo quieres comprar digital, ya sabes que vas a tener un dolor de cabeza muy grande. Y solo estoy hablando de este videojuego Cyberpunk 2077 porque los demás de las terceras compañías lo más probable es que tengan un peso similar, y de todas formas, aunque tengan un peso menor, se va a quedar en un peso muy alto, 50 GB, 45 GB. En un videojuego la verdad es que es muy alto, teniendo en cuenta que Nintendo Switch 2 solamente cuenta con 256 GB de almacenamiento interno. Yo lo sigo diciendo, Nintendo debió lanzar dos Nintendo Switch, una Nintendo Switch más potente y esta Nintendo Switch que ellos presentaron. Esta sale en $500 con el videojuego de Mario Kart, pues pon a la venta otra en $700 con el videojuego de Mario Kart, pero con más almacenamiento, 1 TB de almacenamiento, la pantalla OLED. La verdad es que yo lo pagaría sin ningún tipo de problema, $700 por una versión más potente de Nintendo Switch 2. Pero todos conocemos a Nintendo, esto es un negocio y lo más probable es que más adelante tengamos una revisión de Nintendo Switch 2 más potente con pantalla OLED, almacenamiento más amplio y bueno, a esperar que llegue esa revisión en 2 o 3 años.
Díganme en los comentarios lo que ustedes piensan, qué piensan de la poca cantidad de almacenamiento que tiene Nintendo Switch 2 y del peso de los videojuegos. Las terceras compañías van a tener que hacer un muy buen trabajo comprimiendo sus videojuegos porque van a ser videojuegos muy pesados. Si Cyberpunk 2077 pesa 64 GB, ¿cuánto va a pesar Hogwarts Legacy? ¿Cuánto va a pesar el remake de Final Fantasy VII? Estos videojuegos, en tal caso que lo queramos, en Nintendo Switch 2, la verdad es que se nos va a llenar la memoria solamente con 3 o 4 videojuegos de las terceras compañías. Nintendo ha comprimido sus videojuegos de una forma espectacular, pero las terceras compañías no. Entonces habrá que comprar almacenamiento extra, así que prepárense, compren su Nintendo Switch 2 si les interesa la consola y sobre todo compren almacenamiento extra que va a ser muy necesario para disfrutar de los grandes videojuegos que llegarán a Nintendo Switch 2. Compren 2 SD de 256 GB o para ahorrarse dolores de cabeza en el futuro compren una SD de 1 TB y ya está. Díganme en los comentarios lo que piensan y si este video les gustó, denle a me gusta, suscríbanse y gracias por ver. Adiós.